luego de leer Isaías capítulo 42, versículo 8, donde dice: yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro, como dice, no daré mi gloria. Lo repetimos de nuevo. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es palabra de Dios. Note con la seriedad con la que habla el Señor a través del profeta en este pasaje bíblico donde dice: yo Jehová, este es mi nombre, y mi gloria no daré, ni mi alabanza a esculturas. Y algo que estaba sucediendo en los Hechos, capítulo 12, que vamos a mencionar brevemente para luego ir a Hechos 12, versículo 11 en adelante, es en la forma en que Herodes se proclamaba con toda la autoridad que puede llegar a tener alguien sobrenatural como Dios, y que no decidió dar gloria a Dios, lo que provocó una acción o un actuar en una forma legal y judicial de parte de Dios. Las Escrituras dicen que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y muchas veces personas que se atreven a burlarse del poder y de la gloria de Dios, y que puede suceder cosas terribles, tremendas y temibles. Cosas terribles pueden suceder si alguien no le da toda gloria a Dios. ¿Y qué es lo que manifestaba en el rey de Herodes en la época de los Hechos, donde los cristianos eran llamados fanáticos y que eran perseguidos para llegar a un actuar mortal de parte de Herodes o de parte del rey que estaba en su momento? Y lo usaban como un hazmerreír del pueblo. Así como había agradado la muerte de Esteban, siendo el primer mártir luego de la ascensión de Jesucristo al reino de los cielos, y que el Señor se manifestó en el mismo Esteban cuando dicen que lo estaban apedreando, lo mataron a piedrazos, con rocas, con trozos de piedras, y así fue la muerte de Esteban, apedreado. Pero dice que como la figura de un ángel comenzó a salir de Esteban, y lo que ellos pensaban o creían que estaban dando muerte, sí, cruelmente a una persona, pero esa persona estaba partiendo a la presencia de Dios en una forma tan sublime, en una forma tan extraordinaria, que la misma presencia de Dios estaba con su vida en su cuerpo, aún siendo apedreado. Cuando luego sigue un segundo mártir como Jacobo, que fue asesinado a filo de espada, dice el libro de los Hechos. Paralelamente, Pedro, sentenciado a muerte en la cárcel de lo más profundo y de máxima seguridad que podía existir en ese momento, custodiado por 16 soldados, guardias o centinelas, y para asegurarse más, tenía 2 soldados custodiándolos cada uno
una derecha y uno a la izquierda, y para seguridad misma también del rey, tenía grillos, cadenas y en sus muñecas, en sus manos, tomados con hierro. En otras palabras, naturalmente no podía existir libertad para el apóstol Pedro en ese momento, pagando un precio tan vivo y tan real y tan alto que, sabiendo que al otro día iba a ser ejecutado o llegaba la muerte en muy pocas horas, solamente al amanecer, Pedro tenía la paz de Dios, la paz del Espíritu en todo su ser. Aún estando encerrado, no le importó. Y algo que me gustó de un tremendo siervo de Dios, quizá para muchos es muy criticado, pero para Dios yo sé que es algo tremendo. Y algo que me gustó muchísimo, donde en este lugar la palabra es usada mucho y se usa mucho la palabra líder, y se cataloga con esos títulos que se usan hoy, que es el pastor, que el profeta, que el apóstol, y que tienen revelaciones tremendas y extraordinarias, y gloria a Dios por ello si sucede. Pero me gustó muchísimo la definición que tuvo, que otra cosa es ser un voluntario del reino de los cielos. El voluntario tiene un peso muy profundo en un lugar de otro país en este continente, donde dan su vida enteramente, así como el bombero voluntario da su vida por otras personas, sin importar el peso que pueda llegar a pasar. Yo no sé cuán peso pueden llegar a soportar diferentes tipos de nombres que predican el Evangelio. Pero me gustó muchísimo. Y eso es lo que tenía Pedro, ser ese voluntario del reino de los cielos, sabiendo que iba a pagar un precio con su propia vida, sabiendo lo que le había sucedido a Jacobo y a Esteban, y sabiendo que en el amanecer le esperaba otra cosa más que la muerte, para hacer reír a todos los demás que estaban en contra del Evangelio de Jesucristo, que eran enemigos de Cristo Jesús, que eran enemigos de predicar el Evangelio, de enemigos de Jesucristo. Y Pedro tenía esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque estoy seguro que muy pocos podían llegar a entender esa paz que Pedro tenía dentro de la cárcel, en lo más oscuro, en lo más frío de la cárcel. Pero allí estaba él, y descansando. Quizás sí, agotado con los golpes, con la aflicción que había pasado, que había atravesado, sí, pero estaba descansando en el Señor, sabiendo lo que podía llegar a ocurrir, y que iba a ser el hazme reír de todo el pueblo, porque el pueblo le gustaba en la forma que maltrataban y la forma que asesinaban a los que predicaban el Evangelio en toda esa región. Se encontraba ahí el rey Herodes, en esa tierra, y ya tenía todo planificado, maquiavélicamente planificado, con toda maldad, como una máquina de destrucción para los que predicaban a Jesucristo. Y eso era el precio, y por ello eran ejecutados, por predicar a Jesucristo.
por sanar a los enfermos, por liberar a los endemoniados, por hacer libres a aquellos que querían ser libres de opresiones, de desánimos, de tristeza, de angustia, de enfermedades que sucedían generacionalmente. Pero ellos estaban decididos a pagar el precio y traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Ese era el objetivo, traer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Y cómo podía hacerlo en ese momento? Predicando, sin importar el precio que tenía que pagar. Pedro, allí en el fondo de la cárcel, custodiado, hasta que en un momento donde él estaba adormecido y siente que alguien toca su costado, él acostumbrado como prisionero al maltrato de los soldados, donde no iban a tocarlo para que se despierte, lo despertaban simple y violentamente con patadas, con alguna lanza clavando con la contrapunta. Quizás con algún garrote. Esa es la forma que estaban acostumbrados los prisioneros. Pero viene alguien y ese ser toca su costado y le dice: Pedro, levántate, levántate. Y tres veces habla el ángel a Pedro, donde le dice: levántate pronto. Pero cuando le dice levántate pronto y lo toca, dice que las cadenas cayeron derretidas como manteca. Se caen, se deslizan de su mano, se caen. Y Pedro comenzó a pensar que era solamente una visión, que estaba soñando, o en ese estado que tenía por tantos golpes, por tanto sufrimiento, por el cansancio, por el agotamiento. No sé si muchas veces ha tenido un sueño usted y le ha parecido realidad lo que había soñado. Y así sucedió propiamente a Pedro, en el medio de la noche, en el medio de la noche, a medianoche, cuando había otro grupo en otro lugar de la ciudad que estaba orando, clamando, intercediendo por Pedro, para que el Señor lo guardara, para que el Señor lo protegiera, cada uno a su forma. Dice que el lugar donde se habían trasladado, donde iban pequeños grupos de cristianos a ese lugar, para que no lo descubrieran que llegaban a ese lugar, dice la palabra de Dios que era un lugar grande, y ahí se encontraban ellos, en otra parte de la ciudad, orando, clamando por Pedro. Pedro se imaginaría que estarían apoyando en oración. Y otros orando por algo que no sabía si iba a suceder. No sé si le ha pasado, si ha orado por cosas grandes que por las dudas oró sin pensar que iba a suceder. Porque era tan grande el problema que no sabe si va a suceder o no. No sé si le ha pasado. Pero muchas veces oramos pensando que son cosas imposibles de llegar a recibir. Pero la palabra de Jesucristo nos enseña que tenemos que orar, que clamar, que pedirle al Señor. Como en la reunión de damas hablaba Betty, entrar en su habitación y allí tener una comunión íntima con Él y pedirle, decirle con todo su corazón. Y quizás me pueda decir: yo no sé orar, yo no sé rezar, yo no le sé pedir a Dios. Pero déjeme decirle que Dios siempre va a mirar ese corazón sincero, donde usted va a volcar con sus palabras a su forma. Y Dios lo va a escuchar porque ha entrado en la intimidad con Dios, pero con su corazón. Es allí donde usted comienza a desnudarse ante la presencia de Dios, entregando su corazón, pidiéndole con todo su corazón el cambio rotundo en su vida o en la vida de otra persona, para que lo cambie, para que lo transforme, para que lo libere, para que lo haga libre.
Pedro estaba completamente encerrado y bajo custodia y de máxima de seguridad por las dudas. Su mayor delito, predicar a Jesucristo. Pero como agradaba a todo el pueblo también, porque Herodes vio que agradaba al pueblo, como asesinaban a los creyentes o a los cristianos, entonces aprovechó para que no le hagan una revuelta en toda la región, decidió matarlos, porque le agradaba también a los demás. Y estaba este hombre totalmente cerrado, totalmente dispuesto a no escuchar a alguien que intercediera por un cristiano. Pero el cristiano no va a pedir y rogar sobre aquellos que quieren darse toda la gloria a sí mismos, sino que se reunieron ellos mismos a interceder y a clamar por la vida de otra persona y meterse en la intimidad de Dios. Y ahí vas a encontrar la respuesta, y ahí vas a ver la salida sobre aquellos que quieren ser libres y que quieren cambiar. Entonces, como Pedro estaba totalmente cegado, Herodes, estaba totalmente cegado. Dice que estaba totalmente cerrado y no estaba dispuesto a ceder y a dejar libre a Pedro, porque tenía que ser él el que llevara toda la gloria, y el Señor no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte un gobierno con algo que no pertenezca a Él. Dios no comparte su reino. Dios no puede habitar en un corazón dividido. Es uno o es otro. Pero vamos al libro de los Hechos, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 11 al 23. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con las manos señas de que se callasen, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel, y dijo: hacen saber esto a Jacob y a los hijos, a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro.
Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a todos los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Versículo 20. Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, porque ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado, Blasto, como dice, sobornado, Blasto. Ya en ese tiempo ocurrían sobornos dentro de un gobierno. Que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día, señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamando, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es palabra de Dios. Los últimos versículos es la respuesta a lo que Pedro, en el momento que vuelve en sí, que dijo, ahora entiendo, es la respuesta que Dios tiene para cada hombre y cada mujer, y de que nunca va a terminar con su vida aquí en la tierra hasta no cumplido su propósito en él para lo que Dios le ha comisionado aquí en la tierra. Amén. Muchas veces, como seres humanos, pasamos por diferentes tipos de problemas en nuestras vidas. ¿Hay alguien que no haya tenido problemas aquí? Cada uno tenemos problemas, o como quien dice, cada casa es un mundo y uno no lo conoce. Solamente Dios. Por eso es importante entregarle nuestra casa y nuestro hogar al Señor cada día de nuestras vidas. Amén. Pero sí tenga por seguro que siempre va a tener alguien que está orando por sus vidas. Siempre va a tener alguien que está apoyando. Siempre en algún lugar de la ciudad va a haber gente que está orando. Así como hay gente que usted no sabe que está orando y clamando por usted, créame que lo está haciendo. Y así estaba sucediendo en Pedro, el apóstol Pedro, encerrado, pero estaba siendo movido el poder de Dios a través de la oración intercesora de pequeños grupos cristianos que se habían reunido en una casa grande, que era la casa de María, donde se reunían allí para orar y para clamar de día y de noche. Pero hay algo que tiene de parte de Dios un plan estratégico, aún desde la antigüedad. Y como son todas las guerras naturales también, que se van a desarrollar siempre a medianoche. Note que siempre los ataques de los enemigos son en la noche, son a medianoche, son en la oscuridad. Ahí es cuando se comienzan a desatar los ataques
a todos los enemigos, nación contra nación. Así también es el reino de los cielos. El ataque es a medianoche. A medianoche se desarrollan tremendas batallas y tremendas guerras, donde usted va a comenzar también, si le cree a la palabra de Dios, a través de su oración, a través de su clamor, va a comenzar a hacer guerra espiritual a medianoche. Y en la noche, en la madrugada, es cuando Dios va a comenzar a desatar todo su poderío a su favor, para que sea desatado, para que sea libre, para que sea salvo aquellos que desean la libertad que una vez desearon tanto en su corazón. Mire, no sé cuál es el deseo que usted tiene. En diferentes hogares tenemos diferentes tipos de necesidades. Y cada madre, cada padre sabe el deseo que tiene para su familia. Cierre por un momento sus ojos y lleve sus pensamientos. Si quiere poner una mano a su pecho, a su corazón, puede hacerlo. Y en esta hora puede decirle, dentro suyo, o con palabras como usted lo desee, pero hemos orado para que el Espíritu Santo tome el control de sus pensamientos y sentimientos y sus emociones. Así que en este momento el Espíritu de Dios te está escuchando. Estés aquí o en tu casa, Dios te está escuchando y Dios te está observando cada uno de tus pensamientos y tus sentimientos. Dios conoce tus deseos y tus necesidades. Las necesidades no mueven la compasión de Dios. Lo que va a mover la compasión de Dios va a ser tu fe y con tus palabras. Así que lleve toda necesidad ahora a la presencia de Dios, allí donde está. Si tiene una enfermedad y desea usted ser sanado, ahora llévela a la presencia de Dios. Si usted tiene a sus hijos que quieren ser libre de todo tipo de vicio o lo que está atravesando, o ahora, llévelo a la presencia de Dios. Jóvenes que quieren dejar, jóvenes que quieren soltar, jóvenes que quieren cambiar, jóvenes que quieren ser libres. Ya ahora, llévelo a la presencia de Dios, porque Dios lo está escuchando. Así como escuchó a los hijos de Dios orar y clamar por Pedro, aunque sabían que no podía salir naturalmente, ellos oraban pensando que la compasión de Herodes lo iba a soltar. Lo que no pensaban era que Dios se iba a manifestar en una forma extraordinaria para luego comenzar a ejecutar y actuar en una forma judicial ante Herodes. El Señor está tomando control, dominio, autoridad, gobierno en cada hogar, en cada casa y en cada familia, a través de su mente, de su clamor, de su corazón. El Señor comienza a mover su mano de poder, así como lo hizo en esos cristianos que estaban intercediendo a favor de Pedro. Y Pedro fue libre en una forma extraordinaria. Maravillosamente vas a ser libre ahora, por el actuar judicial de Dios a tu favor, que se mueve ahora en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Se comienza a desestabilizar el gobierno de las tinieblas. Comienza a caer ahora todo reino de las tinieblas que había tomado y entretejido a través de vicios en la casa y en el hogar para romper el equilibrio familiar. Llega la armonía a tu casa, llega la felicidad a tu hogar, llega la unión entre padres e hijos a padres. Llegan ahora. Si usted lo cree con todo su corazón y lo desea, lo vas a recibir. Recíbalo ahora en el nombre de Jesús. Pedro estuvo encerrado en prisión. No tengas temor en el encierro de los problemas. Hay encierros de
enfermedades, encierros de pobreza, encierros de escasez, encierros de enfermedad, encierros de angustia, encierros de fobia. El Señor lo quita, lo rompe. Aquellos que no pueden dormir en la noche, esos encierros de las tinieblas se rompen ahora, se deshacen en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Pedro descansó en el Señor, sabiendo que al día siguiente iba a ser ejecutado por los enemigos para convertirse en el hazme reír. Él descansó en el Señor. Tenga paz y seguridad de que Dios comienza a actuar a su favor. Amén. Gloria a Dios. Venciendo los temores. ¿Cómo va a ser para vencer los temores? Muchas veces tenemos miedo al cambio. Muchas veces tenemos temor al cambio. Y no queremos provocar el cambio pensando qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a acontecer. Muchas veces queremos que las circunstancias cambien, pero tenemos temor a provocar el cambio. Temor a que vuelvas a fracasar o que te salga mal, peor de lo que te había ido anteriormente. No le tengas miedo a los cambios. No le tengas temor. Confronte el pasado. Confronte el pasado. Porque en el presente va a comenzar a ser dirigido por un futuro llamado salvación, libertad y vida eterna. Porque Jesucristo está con su vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Volvemos a Hechos capítulo 12. Gloria a Jesús. Dice que estaban reunidos y en un momento Pedro, cuando vuelve en sí, dice la palabra de Dios que llega a la casa de María y comienza a golpear. Golpea. Y alguien que quizás pudo haber sido la criada de ese lugar, una joven llamada Rodé, que significaba rosa, estaba ahí atenta para ver si alguien venía y ya estaba prevenida y enseñada quizás por los cristianos que estaban en ese lugar. Entonces tenía la orden de que no podía llegar a pasar cualquiera si no era cristiano, si no era uno de los seguidores de Jesucristo. Entonces cuando sale a escuchar, dice la palabra de Dios, sale Rodén y sale a escuchar. Y la casa tenía 2 puertas, por las dudas, por seguridad. Entonces, cuando sale y escucha la voz, y enseguida, en la sintonía de su oído, escuchó la voz de Pedro. Y cuando escucha la voz de Pedro, lo dejó afuera. Cuando todos estaban orando, intercediendo por Pedro, para que sea libre, para que no lo maten, para que no lo asesinen, para que salga del encierro de la cárcel, Rodé lo escucha y vuelve adentro, lo deja afuera. Y va y le dice a los discípulos y a los cristianos que estaban en ese lugar, es Pedro, es Pedro. Y los que estaban orando por él no creían en sus propias oraciones. Le decía, pero estás loca. Literalmente le dijeron en la palabra de Dios, estás loca. No puede ser Pedro. Es un ángel. Y Pedro estaba en ese lugar quizás ya con la adrenalina a full.
Porque dice que volvió a golpear. Pedro volvió a golpear nuevamente. Y quizás más desesperadamente que la otra, que la primera. La primera quizás golpeó pensando y sabiendo que le iban a abrir enseguida. Cuando esta joven escuchó su voz, lo dejó afuera. Yo no sé si usted ha dejado a alguien afuera. Me voy a reír nuevamente. No sé si lo habrá dejado su marido o su mujer afuera, por las dudas. Y así estaba Pedro, afuera. Y golpea. Y yo me imagino a Pedro mirando hacia los costados, pensando que los soldados le seguían detrás de los pies. Yo no sé si ha pasado usted un momento desesperado en que quiere eludir a algo y mira para todos lados para que no lo puedan llegar a ver, que se esconde de alguien o no. Pero así estaba Pedro. Y yo no me imagino a Pedro en ese momento sabiendo que estaba esta joven del otro lado y que lo había escuchado y que le cerró la puerta nuevamente y se metió para adentro. Quizás hasta se empezó a... No sé si le ha pasado que está desesperado y usted empieza, como diría Dante Gebel, el ataque de caspa y empieza a agarrarse el cabello y la mano por la cabeza. No sé si le ha pasado que tiene algo de apuro por algo y empieza a subirle la adrenalina y se pasa la mano por la cabeza, se seca la transpiración. Y Pedro estaba en la puerta, estaba en ese lugar. Y como no le abrían, le vuelve a golpear nuevamente, más fuerte, más fuerte. A ver si me escuchan, por favor, ábranme, escúchenme. Seguía insistiendo para que abran la puerta. Cuando usted tenga necesidad por algo, no dude en golpear a través de la oración la puerta de Dios, porque al que golpea se le abrirá, porque al que golpea se le abrirá, porque cuando usted golpea la puerta del reino de los cielos, cuando usted golpea la puerta de los cielos a través de la oración, Dios se comienza a manifestar a su favor. Dios se comienza a manifestar con poder. Dios se comienza a manifestar con gloria, de tal manera que va a tomar ejecución total sobre aquellos que quieren detener tu camino, de aquellos que quieren derrumbar tu vida, de aquellos que quieren exterminar tu ser, de aquellos que quieren exterminar tu familia. Dios toma todo control sobre todas las cosas. Y eso fue lo que provocó la oración de los hermanos. Ejecución total a Satanás. Ya lo había ejecutado el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para quitarle todo peso de protagonismo sobre los hijos de Dios, para quitarle toda potestad. El Señor se la quitó, ya fue derrotado. Pero muchas veces suceden cosas que van atando a través del pecado. Y eso es lo que da acceso y derecho legal a Satanás. Pero Dios también actúa en una forma legal. Y Dios tenía total legalidad para entrar, porque había santidad. La santidad, el apartarse del pecado, el dejar de hacer el mal, hace que la mano de Dios sea fructífera sobre los hijos de Dios. Muchas veces suceden que hay ataduras y no sabemos por qué sucede. No nos damos cuenta. Pero es porque muchas veces se le ha hecho
y se ha trazado un derecho legal del diablo para atar. Pero si usted se anima y cree que el poder de Dios es sobre todas las cosas, Dios lo rompe y lo deshace en este momento y en esta hora. Y cuando Rodé, la joven, se mete adentro, lo escuchan los demás y le dicen: es Pedro, está a la puerta, es Pedro. Y no creían a sus propias oraciones. Muchas veces hacemos oraciones que pensamos que nunca las vamos a recibir. Y cuando recibimos quedamos sorprendidos y dejamos la bendición detrás de la puerta, sin abrir la puerta y dejar que entren a nuestras vidas. Muchas veces conocemos las promesas de Dios, y las promesas de Dios no entran y no son fructíferas porque la conocemos, pero no la aplicamos. Sabemos que la palabra de Dios puede ser una semilla, y si la tomamos con nuestro corazón y la sembramos, puede ser de mucha fertilidad y muy fructíferas para nuestra familia, pero las conocemos y las dejamos afuera. Y ellos habían hecho muchas oraciones para que Pedro sea libre, para que Pedro no sea asesinado. Mucho. Y cuando lo recibieron no lo creyeron. Y Pedro seguía golpeando. Y cuando entra quedaron deslumbrados. Y Pedro decía: Señor, hay muchas veces en la vida que queremos explicar nuestros propios problemas, y cuando lo hacemos no nos damos cuenta que nos estamos enredando mucho más, y que en un momento de nuestras vidas hay que hacer una pausa, quedarse en silencio y dejar que el Señor comience a actuar, porque muchas veces el Señor te habla en el silencio, porque muchas veces Dios actúa en tu silencio, cuando dejas que el Espíritu Santo entre, sople y sea como un viento recio, como ese aire del cielo que comienza a fluir, a pasar y a soplar en tu mente, en tu corazón, arrasando con todo problema y angustia, para darte una paz sin igual en tu vida y en tu casa, en tu hogar y en tu familia. Quedaron en silencio. Y Pedro explicó lo que había ocurrido y lo que había sucedido dentro de la cárcel. Quedaron deslumbrados. Y al callar y al escuchar, dice que Herodes, con todo su enfado, con todo su despecho, con todo su orgullo y con toda su soberbia, ordenó que salieran a buscar a Pedro. No lo encontraron. Entonces, sabe que los que tenían el gran problema eran los guardias que lo custodiaban. Y en esa época, al guardia que se le escapaba un preso, era significado de muerte. Así que toma la decisión en ese momento, instantáneamente, al no encontrar a Pedro, los ordena matar, asesinar. Pero
Fue lo que desencadenó la ira de Dios. Porque todo tiene su precio, pero también tiene todo su hora. Y Dios, te lo voy a decir ahora, Dios nunca llega antes ni después. Si estás pasando por un momento de encierro, por un momento que estás apretado, de lo que sea, por un momento difícil en tu vida, por un momento de necesidad, no sé cuál es el problema, pero Pedro lo estaba pasando. Y el paso de las horas y llegar al amanecer, llegado el amanecer para él, significaba llegar a la muerte. Pero Dios actuó en medianoche. Dios actuó de una forma, y como decimos muchas veces, el que las hace, las paga. Y Dios no se lo iba a dejar pasar. Herodes lo había hecho. Se había tomado con sus hijos, apedreándolos a muerte, asesinándolos a filo de espada. Y cuando llega la hora de alguien que tenía que seguir para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, llega el momento justo. Y así es Dios. En tu vida va a llegar en el momento justo. No te desesperes por lo que estás pasando. No te desesperes por el problema que estás atravesando. Porque Dios no te va a dejar solo. Va a llegar en el momento justo, en el punto crucial. Y no va a permitir que nada ni nadie te toque. Porque Dios va a actuar en una forma judicial. Porque no estás huérfano. Tenés un Padre y tenés el Espíritu Santo que te cuida, que te guarda, que te protege de día y de noche. Solamente cree a Dios. Entonces cuando sucede todo esto, ¿sabe que muchas veces escuchamos en televisión la corrupción? ¿Y cuánta corrupción puede haber en un gobierno que pueden entrar aún a trabajar en sus gobiernos por alguna afinidad, por algún no conocimiento, sino por algún conocido? Y así era. Los de Tiro y los de Sidón, que eran ciudades donde sobornaron al allegado del rey, porque el rey era que suplía las necesidades de esas ciudades y no querían perderla. Entonces lo sobornan a ese empleado, a ese allegado al rey, al que estaba más cerca y más al lado. Lo sobornan. Pero qué triste que es también para los que hacen diferentes tipos de soborno, que no van a entrar en el reino de los cielos. Cuando toda esa corrupción comienza a aparecer en ese momento y en esa ciudad y en ese lugar, dice que Herodes se enfureció muchísimo, se enojó mucho. Y ahí es cuando entra en acción el poder de Dios. Dice que, para ir terminando, estaba Herodes vestido con sus vestiduras resplandecientes, con toda su autoridad, y dice que tenía una forma de hablar tan políticamente que
tenía un carisma tremendo para llegar a las personas. Y cuando comienzan a escuchar de que no tenían a Pedro para asesinarlo, para hacerlos reír, hay una parte del pueblo que se comienza a levantar. Y ahí es cuando comienzan a levantarse también la voz del pueblo escogido de Dios. Ahí es cuando aquellos que estaban encerrados, orando y clamando por Pedro para que sea libre, es cuando comienzan a levantarse en la calle y comienzan a clamar, voz de Dios y no de hombres. Y cuando comienzan a clamar a una voz, muchos empiezan a sumar y comienza a salir el pueblo. Dice las Escrituras que comienzan todos a clamar y a decir, voz de Dios y no de hombres. Y salen uno, y salen dos, y salen tres. Y de pronto comienzan a salir en pequeños grupos. Y de pronto comienzan a salir más. Y de pronto comienzan a hacerse masa. Y comienzan a decir, voz de Dios y no de hombre. 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 Es porque estaban invocando el reino de los cielos aquí en la tierra. Es porque pedían que la gracia de Dios comience a descender con salvación total. Es porque cuando Dios comienza a manifestar su poder y dice que el poder de Herodes comienza a caer, que el poder que tenía Herodes por no dar gloria a Dios, dice que vino el mismo ángel, ese ángel que había visitado a Pedro dentro de la cárcel, es porque se había esfumado en ese momento, porque tenía que cumplir con otra misión. Y esa era la misión, que si no se arrepentía Herodes de la maldad que había cometido sobre el pueblo escogido de Dios, porque había hecho cosas tremendas, había hecho cosas terribles, había asesinado a los hijos de Dios, y si no se arrepentía, Dios no le iba a dejar pasar el pago por ese precio. Y dice que cuando comienzan a levantarse el grupo del reino de los cielos, los hijos de Dios, diciéndole voz de Dios y no de hombres, es cuando comienza Herodes a caer físicamente. Espiritualmente estaba muerto, pero pronto llegaba la muerte natural. Dice que cuando comienza el pueblo a clamar, cae Herodes muerto, comidos por los gusanos. Tremendo. A pesar de que era un hombre que había hecho cosas horrendas, Dios le había dado la oportunidad en un lapso de tiempo. Pedro había salido de la cárcel. Quizás Dios le dio la oportunidad a Herodes de arrepentirse, así como se lo hizo a Pablo, sí. Saulo era antiguamente, hasta que lo tomó el Señor y le puso por nombre Pablo. Para terminar, le dio la oportunidad, porque cuando le habló, estaba persiguiendo a los cristianos para llevarlo hacia la muerte. Porque recordemos que le gustaba muchísimo a todo el pueblo ver la muerte de los cristianos. Ellos los llamaban fanáticos. Y Saulo, en un momento que estaba persiguiendo a los cristianos, lo toma el Señor Jesucristo. Quizás en esa dimensión, en el aire, tomándolo, lo dice que lo deja ciego. Lo deja ciego completamente. Lo arrastra por el piso, por el polvo de la tierra. En otras palabras, lo revuelca. Muchas veces decimos que Dios es un caballero
que no va a hacer nada, que te ofenda. Sin embargo, lo tomó a Saulo, lo dejó ciego, lo revolcó por el piso, lo revolcó en la tierra y le habló diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Algo tremendo sucede, algo terrible, y le dio la oportunidad. Dice que Pablo se fue a unos hermanos donde oraron por él, y dice que cuando oraron, sus ojos que no veían, dice que cayeron algo como escamas, y comenzó a ver nuevamente. Y cuando comenzó a ver, ya no eran los ojos de Saulo, ya eran ojos de conocimiento, de revelación, del amor y la compasión de Jesucristo por la humanidad. Dios, aunque el que las hace las paga, siempre te da una oportunidad. Quizás hiciste muchas cosas malas, quizás en tu vida fuiste usado por el mismo diablo para romper, para deshacer, para atar a otras personas, para ligar, para enlazar, para llevar a la cautividad diferentes tipos de parejas, para romper, para destruir. Pero dice la palabra de Dios que dio un lapso de arrepentimiento. Si bien, te repito nuevamente, podemos decir, el que las hace las paga, Dios te da una oportunidad para ser libre y recibir la salvación y predicar el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu determinación? ¿Qué camino vas a tomar? ¿Qué decisión vas a afrontar? Dios quiere obrar y actuar, y va a obrar y va a actuar, pero la decisión del camino la tiene usted.